seguimos con la gratitud. Todavía no se ha acabado lo mismo. ¿Quieren seguir con la gratitud o no? Tengo cosas que hoy compartir con ustedes. Realmente para mí ha sido un mes muy especial, bregando yo con estos temas, la gratitud. Y yo pregunto, ¿qué es la gratitud? Una decisión. Bueno, ahí está. Fíjense que no poseen con título. Ahí está. Usted ha revisado ese concepto. Se lo llevo poniendo en el WhatsApp. Yo no sé cuánta gente va al WhatsApp, pero solamente por el PowerPoint vale la pena. Porque son cosas profundas. Y ahí estamos viendo un concepto. Hoy vamos a aprender mucho. Y con lo que yo le doy aquí, no le sirve para mucho. Tiene usted que profundizar. Y tiene que dedicarle tiempo a eso. Y yo le pongo eso en el WhatsApp de la ropa. Y hoy vamos a trabajar aquí con la gratitud más fuerte. Y yo pienso que al trabajar más fuerte, cerremos con broche de oro. Entonces, a ver, y Alberto, léeme lo que dice. La gratitud es más que un sentimiento, es una decisión basada en la memoria. El alma que recuerda, bendice con palabras y hechos. Es lo que llamamos acción de gracias. Ahí hay un concepto. Usted lo puede dar a otra redacción y decir lo mismo, algo muy parecido. Usted puede ir al diccionario y ver diferentes tonalidades de eso. Pero a la Biblia, a la luz de la Biblia, es una cosa que lleva a memoria. Por eso le dijimos que había que hacer una lista. Y se ha hablado de esa lista aquí en todos los mensajes. A lo mejor ya no hablo más de ella, la toco alguna que otra vez. Pero usted, hay una palabra que Josué, mi hijo, cuando predica aquí, la usa mucho. Y a mí se me ha quedado fijamente y es muy seria. Él dice, el evangelio o la vida cristiana no es un juego. El que juega con la vida cristiana va para el infierno. Así se lo digo literalmente. La vida cristiana no es un juego. La vida cristiana es una pasión. Y la pasión tiene una palabra importante dentro de ella, que es ¿cuál? Gratitud, de la que estamos hablando. Gratitud. Y el alma que recuerda lo que Dios ha hecho, porque eso está basado en este salmo que está aquí. Bendice alma mía Jehová y no olvides. Cuando usted coge un diccionario para ver gratitud, no te habla de memoria. Pero la gratitud, si vas a hacer una definición correcta y la haces bíblica, porque lo más correcto que hay en la Biblia, créanme, es que tiene que tener memoria para agradecer. Una de las cosas de las personas más agradecidas es su mal corazón, pero otra es que se olvida. Y la Biblia sí te lo dice claro. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces, es basada en la memoria. Recuerda, ¿y qué hace cuando recuerda? Bendice, habla de Dios a todo el mundo. Si usted le dice a una contadora de Walmart, hoy tengo un día buenísimo porque Dios me ha dado una paz y una bendición y Jesucristo siento que me acompaña toda mi vida, usted le ha dado un impacto sobre eso. Lo demás es de ese, lo espíritu. Pero ¿qué esto hizo? Bendecir. Ahí está, bendecir. ¿Hablaste bien de quién? De Dios delante de una persona. Y eso tenemos, bendecir. Entonces, estoy calentando los motores con esto. Declaración, este concepto que estamos revisando. Y ahí va el título de mi mensaje. Sí va a tener título. 3 acciones de gracias. Así se titula esto. 3 acciones de gracia. ¿Pero qué cosa es una acción de gracia? Porque ya lo tiene que saber. ¿O tenemos que ir atrás otra vez? La acción de gracia es que cuando tú recuerdas, cuando tú te sientes y tienes ese sentimiento, que no solamente es un sentimiento, no se puede caer en sentimiento, sino que se expresa
Y cuando tú la expresas bendices, hay muchas maneras de bendecir. E inmediatamente eso es una acción. ¿Y cómo se le llama? Es a lo que llamamos, dice el concepto anterior, acción de gracia. Entonces, yo voy a estar hablando hoy de 3 acciones de gracia para que nosotros la vivamos. ¿Estoy viendo lo que estoy diciendo? Si la clase de hoy es profunda, ajústese los lomos de qué? Del entendimiento. Mira mi discípulo como me respondió. Los lomos de qué? De su entendimiento. Quiere decir, no se entretenga con la niña, ni se ponga a pensar en los frijoles en la casa, ni en la película que dejó por la mitad. Todo eso es basura. Concéntrese ahora y después vaya al WhatsApp y revise esto, porque va a estar allí. Y si se le pierde o no lo tiene, yo se lo mando a su WhatsApp personalmente. Pero ahí están. Entonces, vamos a estar, yo quiero que usted abra la Biblia en Corintios, ¿qué? Segunda de Corintios, capítulo 8, porque vamos a revisar un poco ahí. No lo vamos a usar ahora, pero lo tiene que tener listo para ahorrar nuestro tiempo. Así que la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, usted la va a tener revisada. Y está listo ya. Tiene ya la Biblia buscada para que la tenga lista. Escuche lo que voy a preguntar. ¿Qué es para usted un principio? Y voy a hacer una aclaración primero. No me diga que es cuando algo comienza, porque es el otro significado de principio. O sea, que no tiene nada que ver con el comienzo de una cosa. ¿Qué es para usted un principio? Yo voy a hacer la pregunta más profunda. ¿Cómo usted define lo que es un principio? Cuando vas a empezar a estructurar la definición del principio, eso es una buena cosa. La Biblia, un principio nos sirve ¿de qué? De guía. Un principio nos sirve ¿de qué? De guía. Entonces ya por ahí empezamos pero no vamos a crear una definición aquí, yo se la voy a dar. Pero para que usted vea que usted tiene que estudiar. No es fácil. Y se va a enterar aquí de algo que está fuera de la Biblia, dentro de la Biblia, pero que se va más allá de la Biblia. Y es el concepto de qué? De principio, no de que una cosa comenzó en tal época, no, principio, que es otro significado de la palabra, y ahora sí Mariné me va a estar poniendo ahí. Y ahí está. Mire lo que es un principio, la definición de principio. ¿Qué cosa es un principio? Es una verdad, no es una mentira. Si es una mentira, no es qué cosa, principio. Por eso la ideología de género no es qué, un principio, porque no es una verdad. O lo que dice la ideología de género. Entonces, un principio es una verdad, ¿qué cosa? ¿No? ¿Qué dice ahí? Fundamental. ¿Que sirve de qué? De fundamento a algo. Que lo fundamenta, que le da las columnas, que le da las piedras de abajo para que se sostenga el fundamento. Una verdad fundamental y además de fundamental, universal, que es para todas las culturas, para todo universo. Universal y ¿qué? Permanente. Y permanente. ¿Qué quiere decir? Para todos los tiempos. Permanente. Hoy, mañana, en el siglo pasado, cuando el apóstol Pablo, cuando sigue siendo un principio, cuando estaba Adán y Eva, y en el futuro hasta el final, y en el reino de los cielos. Un principio es fundamental, universal, permanente, que sirve como base para ¿qué? Y ahí viene la guía. ¿Ve? Se le ocurrió a Rod David, la guía. Y sirve de base para ¿qué? La conducta, las decisiones y ¿qué? Y la vida. Entonces, aguarde bien y aprendas eso, porque eso le va a facilitar mucho cuando usted se dé cuenta, cuando usted pueda entender una palabra que diga, esa es una persona que no tiene principios. Ese es un hombre con principios. ¿Oye esa frase? Ese es una mujer con principios. Ese es un joven con principios. Ya sabe de lo que está hablando. Y hay muchos, pero que tienen esas características. Son una verdad, son fundamentales, son universales, son permanentes y sirven ¿qué? Para guiar toda nuestra vida. Conducta, decisiones y toda la vida. Ahora, también va más allá de ¿qué? De las culturas, y no cambia con las culturas ni con las circunstancias. O sea que las circunstancias
no deben variar un principio. Cuando se es una persona de principio, ¿es qué cosa? Principio. Y no debe variar con qué. No, que eso es una cuestión cultural. No. Ni con las culturas, ni con las circunstancias externas. Vamos a ver algunos ejemplos del principio. No matarás. Esa es la ley, ese es el mandamiento. ¿Y qué dice? El valor, detrás del mandamiento que hay, el valor sagrado de qué? De la vida. Y este es el principio. Es lo que está diciendo él. Muchas veces la ley es un principio, porque prácticamente dice lo que el principio dice. ¿Pero por qué se hace? Porque el valor sagrado de la vida que debe tener uno. No robarás, es otra ley. Ella misma también es otro principio. ¿Pero cuál es el principio? Respeto por lo ajeno y justicia en las relaciones. No robarás en las relaciones personales. Estamos viendo el ejemplo del principio. Ley, honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuál es el principio? Bueno, ese es otro principio. Todas las leyes de Dios son principios, pero aquí está explicado. Amor, gratitud, respeto y orden. ¿Dónde? En la familia. Eso es, honra a tu padre y a tu madre. Y no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es otro principio delante de Dios. No cambia, es fundamental. Es amor, gratitud, fidelidad, exclusividad en la adoración. Dios no quiere que nadie más reciba adoración, sino bien. Cuando nosotros le decimos a nuestras esposas, Dios te adoro, es una cuestión de palabras nada más. Pero realmente sabemos que la adoración verdadera es a Dios. Es como una forma bonita de decírselo poética, pero estoy hablando de que no me arrodillo delante de mi esposa para pedirle cosas, ella no es Dios para mí, es mi compañera, es carne de mi carne, un ejemplo, igual que un hijo. Lo amamos con todo nuestro corazón, pero realmente no lleva nuestra ¿qué? No lleva nuestra adoración. Entonces, entendiendo los principios, vamos a entender un poco más la Biblia. Entonces, ¿quién me lee lo que dice? ¿Quién me lo quiere decir de memoria o leerlo ahí? ¿Qué cosa es un principio? Rápido. Es una verdad fundamental, universal, permanente, que sirve como base para la conducta, las decisiones y la vida. Ahí tiene, ¿le va a quedar dónde? ¿En qué lugar va a estar encontrar eso usted? WhatsApp. Yo sé que hay gente que no va a WhatsApp nunca, vaya a WhatsApp porque la vida cristiana no es un juego. A lo mejor esta es la única iglesia que pone las cosas en WhatsApp, pero está en una que es así. Y eso, alégrese de eso. Entonces, vamos a estudiar hoy, ¿cómo se llama este mensaje? ¿Ya se lo olvidó? Tres acciones de gracia. Quiere decir que por gratitud, vamos a ver también que por amor usted va a hacer esas acciones. Y son dedicadas aquí. ¿Miren? A Dios. Eso. 10 acciones de gracia. Usted ya sabe cuál es el concepto de gratitud, sabe lo que es el amor a Dios, que debemos amarle, es el primer mandamiento, es un principio. El amor a Dios es un principio. El amor es un principio en toda la fecha, en todas las épocas. Siempre el amor es un principio. Porque es fundamental, es necesario, es universal. En todos los lugares del mundo, todo el mundo sabe lo que es qué cosa. El amor. El amor es permanente. Dice que el amor, el amor permanente es el ideal. Pero ciertamente el amor no deja de ser. Si tú vives y te acercas al lado de Dios, Dios quiere que tu amor sea como verdaderamente debe ser. ¿Cómo es el amor? Permanente, no que tenga sub y baja. Las muchas aguas, dice la Escritura. ¿Cómo la termina usted? No podrán apagar el amor. Tiene que estudiar la Biblia. Las muchas aguas no podrán apagar el amor. Entonces, vamos entonces a estar hablando de lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros hagamos estas acciones de gracia por gratitud. Así que la gratitud recuerda, y después que recuerda, ¿qué hace? Bendice. Y a eso es lo que llamamos, estoy repitiendo de memoria, acciones de gracia. Es la acción, sea con palabras, sea con hechos, con muchas cosas. Ahora, yo quiero antes de terminar el año dando gratitud, que usted vea qué principio vamos a tratar hoy. Y es, ¿qué dice aquí chiquitito? Dar como principio. ¿Qué cosa es dar? No es dar un puñetazo a nadie. Es dar, pero es otro tipo de dádiva.
Y yo me voy a referir aquí a 3 tipos de dádivas que forman mucha guerra en el YouTube, en las medias, en las opiniones de la gente, en las opiniones de los impíos y en las opiniones de los cristianos. Y quiero dejarlo claro en la roca. Y estas 3, ¿cómo se llama el mensaje? 3 acciones de gracia. No se puede olvidar de eso. Pónmelo ahí, Mariné. Ya funciona aquí. Ajá. 3 acciones de qué? Así se llama. Vamos a ver cuáles son esas 3 acciones. Y aquí están. Mire lo que dice ahí. ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la...? ¿Cuál era la palabra clave del principio? Tiene 3 letras. Dar. Es una acción de gracia, dar. ¿Ok? Ahí, dinero, eso. Yo tengo un amigo que dice que el cristiano, a los cristianos, no dicen cristianos, que al cristiano lo último que se le convierte es el bolsillo. ¿Sabe lo que está diciendo? Que hay freno para dar. Freno para dar. Y como el principio de todos los males es amor al dinero, de alguna manera todos amamos qué cosa. El mayor o el menor grado, el dinero. Y es una batalla que el cristiano tiene que tener en su vida. ¿Ok? Cuando usted va a la Biblia, viene el famoso libro de Malaquías. ¿Cuántos saben lo que dice Malaquías del dinero al pueblo de Israel? Con respecto al dinero. Un texto muy fuerte. No. Isabel lo conoce, mi familia lo conoce. ¿Tú lo conoces, Frank? Todos los diezmos al pueblo. Correcto. ¿Y qué cosa es el diezmo? Entonces, cuando la gente empieza, yo vi un pastor los otros días hablando del diezmo y aclarando lo del diezmo, yo creo que lo aclaró bien, pero estuvo 50 horas explicando que los diezmos, que solamente son para el pueblo de Israel, yo no lo creo así, pero escuchen, vamos a ver, entiéndanme después, no vaya a ser que piense que yo soy uno que supervaloriza el diezmo. Pero esa persona dedicó horas a explicar que los diezmos en la época de Israel no eran ni dinero. Y es una tontería hablar eso, no es verdad que no lo era, pero es una tontería hablar eso, porque eran el resultado de la agricultura. ¿Qué cosa era la agricultura? Bueno, la agricultura eran uvas, la agricultura era manzana, era cebada, era todo lo que se produce donde, frutos, que se produce ¿dónde? En el campo. Y claro, en la época de Israel, sobre todo en la época más antigua, no existía qué cosa, prácticamente no existía el dinero, y como pueblo de ellos, que estaban separados de los más pueblos, ellos llevaban, cuando entregaban a los sacerdotes, lo que les entregaban eran sacos de uvas, sacos de papa, sacos de centena, o cubos, o medidas específicas de aquella época, y no andaban con qué, porque el dinero vino un poco después. Y ya cuando llegó Jesucristo, vemos que había dinero y había un denario para el salario y todas esas cosas, había dinero. Y los grandes países, cuando cogieron grandes imperios, empezaron a producir las monedas. Pero la moneda representa ¿qué cosa? ¿Qué representa el dinero? ¿Qué representa los $10 que tenemos hoy? Lo material. Entonces, pero de todas maneras yo quiero separarlo. Dinero, porque el dinero y el bien material, el dinero representa el bien material, pero no es, díganlo, el bien material. Porque el bien material es este pomo que tengo aquí, esta linterna que tengo aquí, la cama que tengo en la casa, el banco que ustedes están sentados, esos son los bienes materiales. Pero el dinero representa ¿qué? Los bienes materiales. En aquella época no había dinero, pero hoy dicen, no se puede hablar de diezmo porque eran frutas. No. Diezmo. El diezmo de todo lo que te daba el campo. Y si usted ve el diezmo y el dar, parece que es un principio. Porque mucho antes de existir el pueblo de Israel, el hombre que tenía el pueblo de Israel en sus lomos, ¿cómo se llamaba? Abraham. Sígalo. Y Abraham, de pronto, tuvo que defender a su sobrino, que lo habían tomado prisionero, otros reyes enemigos.
y preparó un pequeño ejército ahí, en el nombre del Señor fue para allá, y a varios reyes le ganó una guerra que se habían puesto. Así que fue una obra milagrosa lo que Dios hizo. Yo creo que Dios luchó por Abraham. El que sabe la historia la disfruta. El que no, le estoy explicando un poquitico lo que le pasó a Abraham. Entonces Abraham fue y ganó, y liberó a su sobrino, y liberó a toda la gente que eran familia de él, y liberó al rey. Había un rey ahí preso también que perdió, que era el rey, que en ese momento era el rey de Lot, y toda esa gente salieron libres. Pero además, como ganó la guerra, se llevó todo. ¿Cómo se llama lo que se gana la guerra? Todo el botín. Todo el botín. El botín era gigantesco. Ahora, en el botín, ¿qué había? ¿Usted cree que trajo los sacos de papa En el botín había piedras preciosas, oro, metales, a lo mejor trajo algunos animales, pero no sé cuántos, porque así tenían muchos, eran 3 reinados. Y trajo muchos animales, y trajo también esclavos que se vendían. ¿Se acuerdan? En aquella época, ¿qué cosas son esclavos? Personas. Y trajo personas. Y trajo todo lo que le habían quitado al rey, del cual Lot era súbdito. Y al rey le dio todo lo que era del rey. Y el rey le dijo, no me dejes esto. Y dijo, no, yo de ti no quiero nada, para que tú no digas que tú me enriqueciste a mí. Así era Lot. O sea, todo lo que era del rey aquel, ¿qué se lo hizo? Se lo dio. Los esclavos, los animales, el oro, todo lo que le habían robado a la gente, se lo dio al rey. Pero allí se apareció un sacerdote del Dios Altísimo. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Melquisedec. Y dice que sacó de todo lo que él había traído para él, del botín, el diezmo. Entonces ya el diezmo no solamente de aquí, de pueblo de Israel. Es un principio, porque se está haciendo, cuando tú lo ves en la Biblia, ¿qué cosa? Universal. Pero el tiempo no es nada más que sean papas o boniatos, o sean dólares, o sea oro, es el bien material. Que aquí, ¿cuál es? Que no es bien material. ¿Cómo se llama? La primera que hay ahí en verde, ¿cuál es? Dinero. Entonces, no es malo, ni un error, ni una barrabasada, ni una normalidad decir de diezmo con relación a qué? A dinero. Ahora, el punto es que hay gente que dice, no, el diezmo es para el pueblo de Israel. Y te encuentras pastores que dicen que el que diezma, y yo entiendo a esos pastores que lo dicen, no es salvo. Pero fíjense, pero tienes que añadirle a eso, si tú piensas que tu salvación viene por diezmar, no eres salvo. Así te lo digo. Pero el diezmo perdía la salvación del pueblo de Israel, no la perdía, pero sí Dios lo miraba muy mal, porque Dios le dijo, y aquí lo tengo en Malaquías 3:10, se lo voy a leer. Dice aquí, escuche bien, porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos, porque se estaban portando tan mal, pero como él era misericordia de la mañana, ¿por qué David no fue consumido? Por su misericordia. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no la guardaste. Volveos a mí. Y el Dios se lo dice a su iglesia. Este Antiguo Testamento es para nosotros. Miren lo que nos dice el Señor todos los días. Volveos a mí. Porque nos vamos y creemos, venimos al culto, pero no estamos en el culto. Porque nuestro corazón está en otro lugar. Si nuestro corazón estuviera en el culto, estuviera lleno de gente de la ropa aquí. Dice, y no estoy diciendo que no sean cristianos, estoy diciendo que nos parecemos al pueblo de Israel. Dice, volveos a mí y yo os volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, o sea, está diciendo, ustedes dicen, me hacen una pregunta, ¿en qué hemos de volvernos? Sí, el que está ciego, el que tiene su corazón en otro lugar, ese dice, ¿y en qué yo me estoy portando mal en la iglesia? Porque dejo de ir a un culto, porque no sé qué, ¿en qué yo me estoy portando mal? Bueno, el pueblo de Israel decía lo mismo, ¿en qué hemos de volvernos? Y entonces ellos dijeron, porque parece que sospechaban también, y dijeron, ¿robará el hombre a Dios? Y dice la respuesta, pues vosotros me habéis robado.
y dijiste, ¿en qué te hemos robado? Y mira cómo el recio lo llevó en vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Pero perdieron la salvación. Fíjense que no, porque dice, ahora Dios le da una oportunidad. Y ese es el pronto, que Dios nos da una oportunidad de arrepentimiento. Y dice, traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Le está diciendo eso. Hay predicadores que dicen, no, pero esa parte era para el pueblo de Israel porque se estaban portando tan mal y el Señor quería salvarlo, pero nosotros no podemos darle a Dios para que nos dé. Es verdad. Nosotros no debemos diezmar, ni venir a la iglesia, ni orar, ni hacer ninguna de las disciplinas cristianas para que Dios nos dé. Pero sabemos que si la hacemos con todo el corazón, ¿qué va a pasar? Nos va a dar. Entonces no es lo mismo, pero hay gente que dice que no, eso para nosotros también. Así mismo, y lo podemos corroborar en el Nuevo Testamento. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, hermanos, ahí estamos con este planteamiento. ¿Ve? Ahora, ¿cuáles son las tres acciones de gracia? Ahí están ahí las tres. Una en verde. ¿Cuál es la verde? Dinero. ¿Cuál es otra acción de gracia? Nuestros bienes materiales. El bien material tú no lo vas a vender para traerlo. El bien material es usar tu casa para Dios, para orar, para hacer noches de ruego, para hacer un grupo pequeño. Ojalá venga en grupo mucha gente aquí para empezar a hacer grupos pequeños por las casas. Y tú digas, mi sala es un grupo pequeño. Para hacer noches de ruego como la hemos hecho. Para que tu casa se hagan discipulados. Para usar tu casa para Dios, todo lo que haya que usarla para albergar unos misioneros. Yo recuerdo que una vez fui a donde estaba un hermano cuando yo llegué a una iglesia. Yo era nuevo, pero no sabía que ese hermano era nuevísimo también, pero tenía una buena casa. Y yo le dije, oye, me hace falta albergar unos misioneros. No, pastor, mi casa no, porque mi casa. Y yo me quedé así y dije, bueno, pero después cuando supe, él era un novato y su familia más o menos era cristiana y nada. Hoy es un cristiano fiel y todas esas cosas, pero evolucionó. Pero las casas nuestras no son nuestras. Usted declara que es de Dios. Amén. Dígame de verdad. Lo declara. Porque realmente no tenemos nada en este mundo nuestro. Entonces, esos son los bienes materiales. Nuestro auto. A veces tenemos que recoger gente por ahí. Hay gente que quiere venir aquí. Hay un señor ahí de un lugar lejísimo que Adrián está esperando por mí porque una señora me dijo que está lejos de por aquí, que hay que irlo a buscar, que no tiene carro. Pero los carros, hasta la pluma, mis zapatos, ¿para qué uso mis zapatos? ¿A dónde voy? Todo lo material en manos de quién está. Eso tiene que hacerlo. No solamente el dinero que está en el bolsillo y que está en el banco, es los bienes materiales. Entrar por su puerta es que Dios quiere que tú cruces por todo lo de Él, dando tu dinero y dando tus bienes materiales. Y la más sensitiva y la más importante de todas, que es la que menos la gente le da. ¿Cuál es? El tiempo. Muy parecido al dinero. Fíjate si el tiempo y el dinero son parecidos, que la Biblia, que los americanos tienen. Los americanos, yo digo que son los más fabricantes de dinero en el mundo, porque eso es el país más rico que hay. Tienen un lema, ¿cuál es? Time is money. Time is God. Oh. Time is God. Tiempo es dinero. Ahí está. Pero el tiempo, ni el tiempo, el dinero son cosas diferentes. Porque el tiempo es más allá del bien material. Y es más allá del bien espiritual. ¿Y en qué lo gasto? ¿Y en qué le dedico? ¿Y dónde paso el tiempo de mi vida? Yo he enseñado a mi familia, y yo digo cosas malas aquí, pero no digo las buenas. Yo he enseñado a la familia, cuando vamos a vacaciones, yo creo que las vacaciones son importantes, pero con Dios no cogemos vacaciones, aprenda eso. Siempre hacemos un plan, y yo ya veo que ellos cuando salen solos hacen el mismo plan, y siempre buscamos una iglesia evangélica, cristiana, que no conozcamos a nadie, y tenemos linda experiencia. Pero el domingo, ¿a quién se lo dedicamos? Y yo veo cristianos que dejan los domingos, pues nada, no es ni por vacaciones, pero si te vas de vacaciones, yo te sugiero, yo creo que te voy a decir
que se pare ese tiempo y busque una iglesia evangélica, sea que vayas a Tampa, sea que vayas a Canadá, en todos lados, siempre va a una iglesia. Fuimos a Canadá, no está aquí mal José, ni mismo, porque ellos no fueron. Fuimos a una iglesia en Canadá y Dios me dio sorpresas. Me encontré allí un matrimonio que yo había bautizado. Echa tu pan sobre las aguas, ¿qué dice la Biblia? Y después de muchos días, lo hallarás. Y eso le pasa a todos. Cuando nosotros empezamos a trabajar en la vida cristiana, vamos a ver muchas cosas que nos vienen para atrás, muy bendecidas. Ese matrimonio nos invitó a todos, a la familia que nos invitó a Canadá, más ellos, más Bim y yo, y José y Marle, a un restaurante. Echa tu pan sobre las aguas de la iglesia a donde fuimos. Vamos a un restaurante con todos los otros prados. Cuando fui a pagar me dijeron, no, pastor. Yo los bauticé estando en Santa Clara, Cuba. Bueno, ahí tenemos. Ahora, hermano, yo quiero ponerle a ustedes algo que yo usé en el Zoom, para que vean que la vida no es un juego. Después vamos a terminar yendo a como dije, a 2 Corintios capítulo 8, pero vamos a ver un video. Déjame ver si yo puedo controlarlo aquí. Yo mismo lo Jesús y el joven rico. Maestro bueno, ¿qué bien haré para que pueda tener la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino Dios. Y si quieres vida eterna, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Una cosa te falta. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Ahí yo veo algo que usted está viendo. ¿Qué usted vio ahí mientras los hermanos me ponen aquello otra vez? Que él miró a las personas que estaban allí. ¿A quién miró? A los discípulos de A los discípulos de Jesús. ¿Que todos eran qué? ¿Y qué habían hecho? Dejaban todas las cosas y los miró y vamos a ver qué pasó. No dirás falso testimonio. Ahí vamos. Honra a tu padre y a tu madre. Ahora mire bien el movimiento. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Una cosa te falta. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Que es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. ¿Quién pues se salvará? Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible.
Ahora vamos a ver, esto no es bíblico, pero es interesante. Es el joven rico hablando de su experiencia. Yo no era joven y rico. Puedes apagar la luz de Pero lo que atrás. buscaba no se podía comprar con el dinero. Había escuchado hablar de aquel maestro de Galilea que tenía palabras de vida eterna. Y lo fui a buscar para que me dijera qué tenía que hacer para alcanzar la salvación. Pero su respuesta no fue la que yo esperaba. Recuerdo que desde que lo conocí, yo lo esperé paciente que terminaba de jugar con algunos niños. Pero justo cuando se disponía a continuar su camino, yo corrí. Lo alcancé y me incliné ante él diciendo: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Él me miró con agrado y respondió: si quieres ser perfecto, véndelo todo, dáselo a los pobres y sígueme. A ver, no era suficiente lograr una de las cosas que desde niño me había propuesto cumplir. Y tampoco me inquietaba entregar mis bienes y riquezas a los pobres como muchos podían pensar. No. Con su respuesta se trataba de algo aún más difícil de cumplir. De dejar mi vida, mi casa, mi libertad. Dejarlo todo y seguirlo a él. Muchas cosas han pasado desde aquel encuentro. Ahora entiendo por qué cuando lo llamé maestro bueno, él me respondió que bueno solo era Dios. Se había dado cuenta que equivocadamente lo miré como un hombre bueno, que me daría buenos consejos para así poder alcanzar la vida eterna. Pero que no lo había visto como el Hijo de Dios. Y fue entonces cuando me recordó los mandamientos. Pero no los mandamientos como opciones de vida para ser mejores personas, no, sino como lo que son. Mandamientos de Dios, y que por ello no son opcionales y queremos ser verdaderamente felices. Y yo lo busqué porque quería ganar la vida eterna. Pero Jesús quería darme algo más. Algo que no estaba dentro de mis planes, porque ponía mis intereses por delante de la llamada que me hacía Dios. Ahora entiendo que mi amor a Dios era suficiente para ser un hombre bueno y ya. Pero que no era lo suficientemente grande como para amar a Dios sobre todas las cosas. Me aparté de su mirada y me alejé, arrastrando en mi alma todo el peso de mi conciencia. Confieso que a cada paso que daba el corazón me reclamaba y me decía que volviera y que regresara con él. Que dejara atrás todo aquello que me encadenaba y que nunca me había hecho verdaderamente feliz. Pero no tuve el valor de hacerlo. Y así, mientras caminaba en dirección opuesta al maestro, comencé a llorar. ¿Quién es Jesucristo para mí? Es aquel quien con el amor de su mirada me hizo ser el hombre más feliz, pero el hombre más triste cuando me alejé de él. Ahora entiendo sus palabras, aquellas palabras de que nadie puede servir a dos señores. No puede servir a Dios y al dinero. Pero desafortunadamente, yo tomé la decisión equivocada. Ok, está bien. Bueno, tomó la decisión equivocada. Ok, hermanos, voy a invitarle a abrir sus Biblias en el libro 2 Corintios, capítulo
capítulo 8. Y quiero poner un ejemplo de gente que da. Acuérdense que el principio que estamos viendo, ¿cuál es? Da. Yo quiero, antes de entrar, hacer un comentario de una diapo que tengo aquí. Dice, Jesús lo reafirma, con esto que hemos visto en este video, al enseñar que donde está nuestro tesoro, como tú piensas, donde está tu tesoro, ahora mismo, si el tesoro tuyo no es Dios y tienes otro tesoro por encima de Dios, tú no vas a estar bien. Allí estará ¿qué cosa? Nuestro corazón, tu corazón, mi corazón. Créanme, yo he estado en momentos en mi vida, yo nací en un hogar cristiano, pero he estado momentos en mi vida donde mi corazón no estaba con Dios. Como mismo le pasó a David, como mismo le pasó a diferentes hombres de Dios, como mismo nos ha pasado a todos. Pero tengamos cuidado. Cada vez, como dijo el joven rico, cada paso que daba alejándose de Jesús era un paso de tristeza. Y todo parece indicar. Yo siempre he tenido mi duda con el joven rico, porque se fue triste. Y muchas veces la tristeza hace que la gente ¿qué? Regrese, pero la Biblia lo deja abierto. Entonces, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Eso lo dijo palabras de Jesús. Entonces, cada diezmo, el diezmo, hermano, para la iglesia no es mandatorio. No, para la iglesia no hay nada mandatorio. No es por mandato, no es por ley, es ley de Dios. Y tenemos la ley de Cristo, que la puso más compleja. Pero Dios no quiere que nosotros hagamos las cosas por obligación. Por lo tanto, si usted me pregunta a mí, ¿es mandatorio el diezmo para la iglesia? ¿Qué respondo? No. Pero sin embargo, ¿por qué la iglesia lo da? No todas. ¿Sabe cuáles son las iglesias que dan el diezmo? Bastante iglesias. Las iglesias pentecostales. Yo vengo de una de ellas y mis padres me enseñaron a diezmo. Y por lo tanto, el bolsillo se me convirtió junto con todos los demás, porque de niño me enseñaron. Y lo que bien se enseña se aprende. Y las otras iglesias que diezman son las iglesias bautistas. Y no todas. Porque hay seminarios y los seminarios lo que le cambia la forma de pensar a la gente. Y si fueron a tal seminario y si van a este seminario, y no digo que los seminarios son malos, pero yo he escuchado muchas veces esta frase: después que un joven va al seminario, hay que desparasitarlo de lo que le enseñaron en el seminario. Depende del seminario que sea. Y el mundo está lleno de seminarios. Bueno, entonces, es así. Yo quiero ver esto aquí, cada día, cada ofrenda, cada cosa compartida, porque esto es lo que Dios está pidiendo como si fuera un principio, el dar, cada día. Si le llamas diezmo, ¿cuánto vas a dar? La Biblia, vamos a ver, si me da tiempo aquí, que la Biblia dice, cada uno debe lo que propuso en su corazón. Y depende de donde esté el corazón de la persona, va a ser qué cosa. El tamaño del diezmo. Entonces, yo creo que en la historia de muchas iglesias, en la historia del cristianismo, muchas iglesias se han quedado con el diezmo, porque es un reflejo de lo que Dios le puso al pueblo de Israel. Pero con respecto al diezmo, hay experiencias. Yo no sé si Efraín y Nelson conocieron en Magali a una peluquera en Ostuna que se llamaba Irma. ¿Lo conociste, Efraín? Sí, a ser de Irma era una peluquera. Una cristiana normal de la iglesia. Y yo la conocí. Y Irma, como cristiana, llegó a una cosa Cuba que se llamó un periodo especial, donde se cayó el campo comunista en el mundo, y entonces Cuba se quedó sin el apoyo de los rusos, de la Unión Soviética. Y allí hubo una pobreza fuerte y se le llamó aquello periodo especial. Y aquella peluquera estaba en medio del periodo especial. Y ella tuvo un encuentro con Dios. No quiere decir que lo vio, ni un encuentro, es que ella un día se arrodilló y hizo
Ella creó un pacto con Dios. Y era, Señor, yo voy a servirte. Yo te amo. Lo que le dijo no lo sé porque ella nunca me lo dijo. Yo la conocí personalmente. Pero ella le prometió a Dios que si la elevaba en su peluquería, ella le iba a dar no el 10%, el 20%. Y ahí empezó, y ahí empezó, y ahí empezó. Yo la conocí en medio, Dios la prosperó. Dios la prosperó tanto, tanto, tanto que el pastor me dijo a mí que solamente el diezmo de irme en esa iglesia pagaba más del 50% de todas las entradas de la iglesia. Tenía allí 5 o 6 mujeres que trabajaban para ella, 2 o 3, me pueden rectificar eso, eran sus nueras, y creo que tenía algunas otras más. Y los pastores de todo Oriente, que teníamos que ir a esa ciudad, Asturias, iban allí a casa de Irma porque quedaba al frente de la terminal de trenes. Y yo fui uno de ellos, en medio de un periodo especial. Me recuerdo que un día venía con Salceda, un pastor de las Tunas a Santa Clara, y lo que llevaba para comer era gofio. No sé qué. Dice, aquí tengo gofio para comer. Vamos a tomar un poco de agua, casa de Irma. ¿Está oyendo lo que estoy diciendo? Bueno, oye la historia, vamos a tomar un poco de agua. ¿Sabe lo que hacía Irma? Ponía unos tanques de agua con hielo para toda la gente de los trenes, porque el que se tomaba el agua del tren se moría. Y allí había agua fresca, y era una fila de inconversos que sabían que había una cristiana allí, que daba agua fresca y fría, limpia y fría. Y cuando los pastores iban, que ella sabía que iba a viajar lejos, le ponían un plato de comida, con pollo, con carne, en un periodo especial. Y comían. Y yo muchas veces comí en casa de ellos. Son ilustraciones, ¿verdad? Ilustraciones bonitas. Bueno, estamos abiertos en Mateo no, en 2 Corintios, capítulo 8. 2 de Corintios, capítulo 8. Y dice, bueno, esto no lo voy a leer. Usted lo tiene, vamos a adelantar el tiempo, usted lo tiene para tenerlo allí en el PowerPoint, en el WhatsApp. Pero tiene su Biblia abierta. Entonces, yo voy a ir a saltar a esta que mira. Aquí estamos en Corintios, ¿verdad? ¿En qué carta estamos? 2 de Corintios. Esta es la ciudad de Corintios. Esta es Grecia. Todo esto es Grecia. Y Grecia se dividía en 2 partes. La parte del norte, que se llamaba, ¿cómo dice aquí? Macedonia. Se lee bien, Macedonia. Y todo esto era Macedonia aquí, la parte del norte. Y esta parte de aquí, era la parte del sur. Acaya, del sur. Macedonia y Acaya. Macedonia en el norte. Y Corintios. Era una iglesia cristiana fuerte. Era una iglesia, miren qué clase de puerto, como hay puertos en Corintio, y cerca de una ciudad de tanto comercio como Corintio, Atenas. Y miren usted ahí, esa es la capital, y miren usted ahí qué clase de bahía hay ahí. Y ahí la cantidad de barcos, entonces eso le da vida a una ciudad. Corintio era una ciudad de riqueza. No así otras ciudades aquí, que eran también prósperas, pero no tanto como Corintio. Pero ¿qué pasa con la ciudad de Corintio y con la ciudad de Tesalónica? Si usted recuerda los viajes misioneros, Pablo abrió todas estas iglesias y abrió en Tesalónica y tuvo que salir huyendo porque tenía una cantidad de judíos que le perseguían, la persecución. Y entonces vino Berea. En Berea parecía que todo iba a ser de lo más bien porque los hermanos y los judíos que habían allí fueron a las escrituras y dice que los judíos de Berea eran más nobles que los judíos de Tesalónica. Pero el problema es que los judíos de Tesalónica vinieron a formar guerra a Berea, persiguiendo a Pablo y miraban a las autoridades contra él, y Pablo tuvo que salir huyendo porque pierde la vida, casi pierde la vida.
y se quedó aquí una iglesia cristiana muy perseguida. Y si era muy perseguida, ¿cómo era? Muy pobre. Muy pobre, muy pobre. Las iglesias de Macedonia. Comparado con las iglesias de qué? De acá allá en Corintios, que era una de las iglesias poderosas. La iglesia de Corintios era un problema para los pastores, porque había muchos problemas de inmoralidad, había gente que estaba en contra de Pablo, y eso, muchas veces pasa eso en las iglesias grandes, y sobre todo si la iglesia no es saludable, y hay que enfrentar situaciones muy difíciles. Pero ellos, como tenían plata, y la persecución había también, porque había persecución en todas partes, pero era mucho menor que ¿cuál? Que los cristianos ¿de dónde? De Macedonia. Cristianos de Macedonia y los cristianos de Corintio, ¿no? Sin embargo, Pablo en este fragmento de carta le va a decir a los corintios, para animarlos a ofrendar y a que suelten su dinero, ¿cómo lo soltaban los judíos de dónde? De Macedonia. ¿Saben dónde nos vamos a meter para que puedan entender el texto? ¿Cómo promovió una ofrenda? Dice, asimismo, hermanos, está hablándole a los corintios, sigue con el frescor del mar ahí casi. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada, la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia. La gracia de Dios. Que quieran, cuando la gracia de Dios estamos nosotros, acciones de gracia. ¿Qué hacemos? Damos. Que en grande prueba de tribulación, la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia y la abundancia de su gozo, estaban atribulados, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron. Es un juego de palabras. ¿Abundaron en qué? En riquezas de su generosidad. ¿Qué cosa es generosidad? Dar. ¿Pero dar con qué? Con abundancia, dar. Entonces, fíjense, así que la gente perseguida, gente que... ¿Ustedes saben para dónde era esta ofrenda? Era para Jerusalén, la iglesia madre de todas. Porque allí había una persecución que no era comparable ni a la de arriba ni a la de abajo. Ustedes saben todo lo que pasó. Que quemaban a los cristianos, fue terrible, y hubo cristianos que se quedaron allí, y allí predicaron. Muchos de los apóstoles se quedaron allí, y era fuerte. Entonces, Pablo en sus viajes misioneros movía todas las iglesias cristianas gentiles, no judías, gentiles, con algunos poquitos judíos que se convertían, porque lo que encontraba eran enemigos judíos, pero donde había más judíos enemigos en Jerusalén. Entonces, estos gentiles estaban recolectando una ofrenda ¿para dónde? Para que puedan entender este capítulo, dice así, dice aquí, pues doy testimonio, voy a verlo desde el principio. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que Dios le ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron, con dos cosas negativas, abundaron ¿en qué? En riquezas de su generosidad. ¿Vieron como qué? Como gente que rica. Y eran como los más pobres de todos los cristianos gentiles que había. Dice 4, no, dice 3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de qué, de sus fuerzas. Para que ustedes vean cómo es Dios cuando el Espíritu llena nuestra vida, pidiéndonos, miren lo que hacían los macedonios, pidiéndonos con mucho ruego que les concediesen el privilegio de participar en este servicio para los santos. Fíjense cómo era la cosa, que parece que Pablo dijo, mire hermano, yo quiero que ustedes oren, porque hay una necesidad terrible allá en Jerusalén, hay una necesidad tremenda, y yo quiero que ustedes oren. Vamos, voy a pedir ahora a todas las demás iglesias, a la iglesia de Antioquía, que es una iglesia poderosa, que fue la que inventó los viajes misioneros para Pablo, y todas esas cuestiones, y lo sustentaban un poco. Bien, pero parece que cuando ellos dijeron, no, pero espérate, no, tú no puedes permitir que nosotros no participemos en eso. ¿Cómo dice entonces? Pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio. ¿Para quién? Para los santos. Y no como lo esperábamos, dice el apóstol,
sino que asimismo se dieron. Ya está hablando que no es de dinero. ¿Qué dice ahí? Asimismo se dieron primeramente al Señor. Para que uno tenga esa experiencia, uno tiene que ser salvo. Y para que tengas que ser salvo, que uno hace, tiene que entregarte al Señor. Yo he escuchado a pastores que ahí dicen que mucha gente en la iglesia no va al cielo. Yo no me gusta decir eso. Pienso que la mayoría va al cielo. Pero hermano, una cosa que sí nos garantiza no son los diezmos, es estar totalmente, ¿qué? Totalmente. Porque eso fue lo que le pasó a Joven Rico, por eso le puse esto. ¿Qué hizo Joven Rico? Lo rechazó. Se fue. Tenemos que estar entregados. No en diezmos y ofrendas, en casa, en carro. ¿Y en qué más? Y en toda nuestra vida. Casa, carro, tiempo. ¿Y el tiempo qué cosa es? Es la vida. Por eso yo digo, lo más importante de las tres cosas es el tiempo. Que entrega su tiempo al Señor, también entrega ¿qué? Su dinero. Sean diezmos, sean ofrendas, como quieran llamarlo. Porque sí hay que recoger dinero para la obra. No es malo hablar de dinero. Lo malo es estar hablando todos los días de dinero. Pero esto es un mensaje como para terminar el año. Y como yo le puse en el título, Acciones de Gracia para el 2026. O sea, que todo el mundo anime en eso. Y dice aquí, de manera, voy a leer el 5, y no como lo esperamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. O sea, se entregaron a Dios y a quién más se entregaron. A Pablo, a los apóstoles, a los misioneros. Eran especiales con ellos. De manera, dice el 6, de manera que exhortamos a Tito, habló con Tito, que era un líder, que lo ayudaba a Pablo, que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Tito estaba allí en Corinto. Le dijo, Tito, esta gente tiene que empezar a dar para los cristianos de Jerusalén, y estoy poniéndole el ejemplo de quiénes, de los macedónicos. Y él lo pone en la carta, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, porque habían comenzado a ofrendar, pero ¿qué pasó? Se enfriaron, ¿y qué pasó a la iglesia? No dieron más nada. Y ahora Pablo estaba reviviendo aquello. Asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, ahora le hace halagos, miren que abundaban en fe, en palabra, en ciencia, toda solicitud, vuestro amor para con nosotros, y abundantes sean entonces también en esta gracia, en la gracia de Dios, porque lo estamos hablando. Entonces, vemos una iglesia compleja, una iglesia poderosa, una iglesia con muchos ministerios, una iglesia con muchos dones, era la iglesia que más dones tenía, sin embargo tenía un montón de problemas. No hablo, fíjese ahora como blanda la cosa, pero la pone dura, la blanda pero la pone dura. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros. ¿Quién es la diligencia de otros? Los macedónicos. Los macedónicos. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad de ¿qué? De vuestro amor. Si es verdad, si no es falso el amor, porque sincero quiere decir que ama, que no tiene valor, sincero. Y quiero poner a prueba su sinceridad. Dice el 9, y el 9 lo tengo en pantalla. Dice, porque ya conocéis, y este es un texto poderoso, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, ¿lo dice usted? Se hizo pobre. ¿Quién se hizo pobre? ¿Y por qué? Por amor a nosotros. Vuelvo a leerlo, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza, tú y yo, fuésemos qué.
Y Dios levanta la vida de los cristianos. Un cristiano por pecado, un cristiano que puede ir preso porque no paga impuestos, un cristiano que puede ir preso porque se le revira un policía, un cristiano... No, los cristianos no le pasa eso. Cuando el cristiano vive como tiene que vivir para Dios, Dios le va a prosperar en la vida. Y no tiene que tener un negocio de millonario. Fíjate que yo estaba oyendo varios mensajes sobre el diezmo y estas cosas para tener un rango de eso. Y había un pastor, creo que de Ecuador, que decía, la iglesia camina, escúchate qué clase de frase, un hombre que una iglesia no hay iglesia, dice, la iglesia camina con las ofrendas de los pobres y las promesas de los ricos. Hay inmensa iglesia, ¿no? Y usted veía gente humilde, vestido con humildad, lleno, pero vestido con humildad. Y a mí se me quedó aquello del mensaje. La iglesia camina con la ofrenda de los pobres y qué cosa, y la promesa de los ricos. Bueno, yo creo que hay ricos que son buenos delante de Dios. Y hubo ricos que fueron buenos delante de Dios, como hablamos del conde de Zinzendorf, aquí el miércoles hablamos de ese hombre. Bueno, esta es la palabra que tengo predicada. Aquí tengo otro texto más que dice, que lo tengo para ustedes, dice, porque decía que tenían gozo, la gente con la pobreza tenían gozo, ¿dónde? ¿Dónde? En Macedonia. Los cristianos en Macedonia eran pobres, pero gracias a su gozo y a su generosidad, ¿qué hicieron? Recogieron y dieron más allá de qué? De su fuerza. No hay tacañería para el cristiano. Dios te cambia, o sea, te hace un switch. Bueno, Dios nos hace un switch. Al que nace de nuevo, Dios nos hace ¿qué cosa? Un switch es un cambio total en nuestras vidas. Y tengo aquí Santiago 1:2. Escuchen, voy a leer Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Quiénes estaban en diversas pruebas? Los de Macedonia. ¿Y quiénes fueron los que más ofrendaron? Los de Macedonia. Tenéis por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis, como Dios le pidió al joven rico, perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y Mateo 18 dice, de gracia recibiste, con la salvación, eso es gracia de Dios. ¿Cuánto vale eso? Bueno, valdrá cantidad, pero para mí fue como gratis. De gracia recibiste, ¿qué cosa tengo que hacer? Gracias. Eso es venir a los cultos, eso es estar pensando en ti entero en el Señor, eso es estar pensando cuando llega la próxima actividad, cuando es la Navidad, cuando es el ensayo, están enredados, entregando toda mi vida así es la vida cristiana. Dios no quiere un pedacito. Y por eso yo dije aquí, en esta acción de gracia, dar, ¿qué cosa? Dinero, que la gente se cree bienes materiales, que es todo lo que tiene. Desde tu bicicleta, tu carro, tu casa, tu cuerpo, tu tiempo. Cuando entrega todas esas cosas, yo creo que estás abrazando a Jesús. Oremos los unos por los otros para que esto se haga una realidad en nuestra vida. Gracias.